Poner repuesto nuevo y quedar en pana por batería fue solo el calentamiento para lo que se nos venía en la carretera. Quedarnos tirados sin energía en pleno estacionamiento obligó a improvisar una solución rápida, pero el fallo eléctrico fue el menor de los problemas. Horas más adelante tuvimos que clavar los frenos para esquivar un camión descontrolado que terminó volcando a metros nuestros. Sobrevivir a este caos nos permitió cruzar a Georgia, meternos bajo tierra en domos de arcilla milenarios y comprobar de frente cómo la industria desangró el terreno. ¿Se acuerdan que más o menos en Chiapas cambiamos el sensor de oxígeno, el MAF? El sensor MAF, no es oxígeno. Y compramos un original en AutoZone, pero en México. Y nos dijeron que tenía garantía de por vida. Nos empezó a fallar de nuevo. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible? Vine a preguntar, y acá la de AutoZone de Lake City realmente se cortaron un 7, pero hicieron todo lo posible por hacerme respetar esa garantía. Y la diferencia de materialidad es increíble. Esto es lo que me venden en Estados Unidos, es de metal. El que me pasaron en México, que ya lo entregué, es de plástico con adaptadores. Y ese te lo venden como original. No, me duró 3 meses. Y era el original. Increíble. No quiero. Nos quedamos sin batería. Bueno, estábamos reparando, Gabriel instalando nuevo repuesto y nos quedamos sin batería y la gente acá súper amable de AutoZone de Lake City y tuvimos que pedirle ayuda a la gente de adentro. Nos están ayudando, pero parece que la batería no da más. Amor. Maca, ¿a dónde hemos llegado? eBay Memorial Park y no es primera vez que estamos aquí, pero sí primera vez que lo documentamos, pero nos llevó hace 7 años atrás nuestra amiga Adela, Confidencia, y es porque este punto es un punto neurálgico donde ustedes pueden observar la magnitud de la naturaleza. Oye, estamos en el río Suwannee, creo que ese es el nombre, pero más que el nombre, lo que llama la atención aquí es el tipo de puerto que tiene y ese tipo de poste que permite que el puente suba y baje. Y se preguntarán, ¿por qué tan alto? Y es porque este río tiene la particularidad de subir a una altura bastante elevada para cualquier criterio normal. Porque el terreno kárstico que existe acá es una roca de caliza que está llena de orificios por dentro. Entonces cuando hay una tormenta grande, esto empieza a colapsar porque ya está copado de agua y empieza a aflorar y empieza a subir y genera estas inundaciones verticales. Eso es lo que hace que este río suba. Y después se convierte en manantiales. Exactamente, de ahí salen los manantiales también. Igual es súper loco volver a este lugar después de 7 años, cuando empezamos el viaje desde acá, porque ahora volvemos con nuestro hijo y es como un volver a empezar esta aventura, pero ya con él, con equipo completo. Oye, mira, vamos a mostrar esto de nuevo porque creo que hay que darle hincapié. Allá arriba dice 1948. Y el de blanco dice bridge, que significa puente. Significa que en 1948 subió hasta un poquito más abajo del puente. Desde esa altura, o sea, subió... El 2009 ya subió menos. Sí, pero ya... menos que digo el Metapa. O sea, el 2009 subió casi, no sé, 2 metros. Pero desde donde estamos parados, porque subió todo eso hasta ahí, 2009. Y esto es parte también de lo que generan los suelos kársticos, esta irrupción de manantiales. De aquí se aflora el agua. Es tan dura la piedra que cuando llueve se filtra tan bien hasta llegar al acuífero floridiano, y en los lugares que sale el agua, brota el agua, es realmente transparente y forma estos pequeños manantiales. Aquí se puede observar que desde aquí sale el agua y allá se logra ver las corrientes que lleva el agua hacia el río, que este manantial es el que está alimentando el río. Porque bueno, acá no hay cordilleras que por deshielo alimenten los ríos, entonces todo es a través de manantial que van liberando la presión desde el acuífero floridiano y van formando los ríos. Ahora que entendemos cómo es la composición del suelo de Florida, que es un pantano, podemos entender perfectamente la historia. Me hice el skincare con agüita manantial. Sí, increíble, ¿eh? Súper bueno, aparte refrescante.
Por un momento se te olvida que hace como 40 grados de calor. Gabriel, ¿te acuerdas de estos lugares? Todo esto lo recorrimos con el bus, primero en bicicleta y después con el Lake City. ¿Sí? Es importante el Lake City para nosotros y para el estado de Florida. Aquí partimos y las cosas de la vida volvimos a esta zona y vamos a hacer la misma ruta prácticamente. Ahí está la casa. Ahí está la casa de Lake City. La casa terminada. Y ellos no saben que ahí nosotros vivimos. O sea, ellos no saben que nosotros estuvimos aquí en ese patio. Esa casa que la restauraron, ahí Gabriel puede mostrar. Esa casa que está restaurada. Acá en este patio habíamos puesto el bus y aquí hicimos la conversión. Y esta casa ahora está restaurada y hay gente. Pero donde están los juegos nosotros teníamos nuestro bus. Ay, por esa abajo, esa casa. Cómo cambian las cosas. Este era nuestro vecindario. Oye, y hemos venido al lugar donde compramos nuestro bus. Obviamente creció bastante el negocio, la verdad. Fue súper bien. Y bueno, estamos esperando a Jeff, que lo llamaron. Ahí vamos a ver si se recuerda o no se recuerda de nosotros. Son chilenos. Le compraron un bus desde Chile sin verlo, que lo pagamos y vinimos a buscar. Sin saber manejar. Pensando en que no podíamos tomar el bus y llevarlo. ¿Lo encontramos en una acá? Sí, lo encontramos. Y está igual, la verdad. Sí, mira, ahí está, allá viene caminando. La misma caminada, sí, igual. Business Guy. Muy bien. Y este lago, Lake de Soto, fue primordial en la historia de Florida porque hasta 1859 esto ni siquiera se llamaba Lake City, le decían Alligator por un temido jefe de la tribu Seminola. El asentamiento original se levantó en estas orillas por sobrevivencia pura. Sin el agua dulce de este lago, los primeros colonos no habrían soportado el terreno extremo del norte de Florida. Esta área fue importante en la historia también por servir de escondite para sabotear al ejército de Estados Unidos. Tras la guerra civil, los locales odiaban a las tropas federales. Les robaron un cargamento de rifles de Springfield y los fondearon aquí mismo. Ese arsenal quedó tragado por el lodo y olvidado por más de un siglo, hasta que en 1982 rescataron aproximadamente 16 fusiles del fondo. Y como decía la Maca correctamente, ahora podemos sentir una tranquilidad en esta zona, pero este lugar fue precisamente donde en 1864 el ejército de la Unión intentó avanzar, desatando la batalla de Olust. Fue el combate más sangriento de la guerra civil en este estado. Miles de soldados cayeron a pocos kilómetros y este mismo lago colapsó funcionando como campamento de heridos. Oye, en una postal típica de acá, echando y echando combustible, dejamos Florida y empezamos a recorrer un nuevo estado que es Georgia. Bueno, ese bus que va adelante, en ese camión que lleva ese volcán atrás, nos acaba de sacar del camino. Se va zigzagueando. Nos tiró el camión encima y nos sacó de la pista y nos tuvimos que hacer hacia el costado, pero va como zigzagueando, así que no sabemos qué le pasa al tipo conduciendo así. Porque va zigzagueando. Y nos sacó realmente y nos tiró ahí a la berma, porque nos tiró el camión encima. Pero va zigzagueando porque no sé. Y van parando del hambre. Choca. Me va así como zigzagueando, ¿por qué va así? ¿Y te llamáis al 911? Pero ¿cómo le...? Estamos en la I-75 llegando a... Si yo le tengo la patente, lo que me dejan así.
Bueno, y esto nos pasó. Así termina volcado. Bueno, este tipo nos sacó del camino en la carretera, nos tiró hacia la berma, lo veníamos grabando y justo en la parte de la curva se volcó. Así que llamamos al 911 para llamar a la policía porque el tipo viene borracho, manejando, se le cayó la carga. Gracias a Dios al tipo no le pasó nada más que tiene aquí un corte en la frente, pero el tipo viene mal, venía manejando zigzagueando y nosotros veníamos llamando al 911 en carretera, pero no nos habían contestado. Y ahora ya, bueno, terminó en esta desgracia. Gracias a Dios al caballero no le pasó nada, pero ahí está, dando vueltas y nada. Irresponsabilidad porque va con carga, va con un camión grande y bueno, desgraciadamente va en esas condiciones. Irresponsable, da una bronca porque este imbécil casi nos mató. Nos sacó del camino, nos tiró a la berma. Pues todo el camino estuvo zigzagueando, por eso lo empezamos a seguir y lo grabamos cuando tuvo el accidente. Bueno, ahí llegó la policía. A ver, le está explicando y estoy acá con el Tommy. Bueno, ahí llegó la ambulancia. Qué locura, realmente una locura. Es la irresponsabilidad, de verdad, no podéis estar manejando un camión con acoplado. Sí. Y es rapidísimo. Así quedó el camión. Ya nos vamos, la policía ya hizo lo que tiene que hacer y nosotros seguimos caminando. Una pena, pero gracias a Dios no chocó a nadie. Ni tampoco se mató él. Tampoco se mató ni quedó con daños graves. Espero que aprendan lo mismo. Seguimos en la ruta. Allá vamos. Y nos fuimos a Okmulgee, en Georgia. Cuando recorres Estados Unidos es fácil olvidar que acá también hubo tremendas civilizaciones indígenas. Este lugar esconde 17.000 años de historia, desde cazadores de la era del hielo hasta constructores de inmensas pirámides de tierra. Las pieles y los mapas del ingreso son solo el contexto. Vamos a ver lo que realmente importa allá adentro. Lo positivo en lugares como estos que te muestra la historia y te da el espacio físico, sobre todo porque siento que reivindica las culturas ancestrales de los lugares con espacios que muestran cómo era su cultura, desde cuándo estaban, qué hacían, cómo cazaban, cómo vivían y hacerle honor también al pasado. Obviamente para un buen futuro hay que recordar todo. Para entender Georgia hay que entender la historia. Y Georgia tiene una historia bien particular con este sitio. Todo esto era territorio de la nación Muskogee. Mucho antes de que existiera Estados Unidos, ellos ya tenían ciudades completas operando aquí. Lo que vemos en estas vitrinas es la prueba de eso, sus herramientas, su alfarería y cómo vivían el día a día. Fueron los dueños de Georgia, hasta que los expulsaron a la fuerza. Estos pasillos te explican esa realidad antes de salir a caminar por el terreno. En esa imagen también habla mucho de cómo se construyeron las pirámides de los Okmulgee, porque fue así, trasvasejada la arena y la tierra se fue llevada en canastos y en sacos por personas, uno a uno. No sé. Tienes que levantarlo con tu rodilla porque es muy pesado. Pero ya no importa. Bueno, y hay una simulación de Hearthlot, que era donde se reunían para arreglar los conflictos y tomaban esta bebida que tenía base de cafeína que los hacía vomitar finalmente porque era demasiado fuerte, pero después de esa bebida es la que tomaban las decisiones. Hacían como que los vaciaban para poder estar
despejados de poder tomar las mejores decisiones. ¿Te imagináis lugares así en Estados Unidos? No, menos con este nivel de historia, porque hay que sumergirse en la cultura cree, cómo empezaron las primeras naciones a estar acá, cómo fue la historia, cómo construyeron sus lugares, porque ahora uno lo ve así, pero en el pasado se veía de otra. Y bueno, y tal como decía la Maca, es importante también mencionar sobre este tipo de lugares que rara vez te muestran la historia completa. Acá hubo un despojo brutal. Vamos acercándonos a estas estructuras de tierra para poder dimensionar en terreno lo que realmente dejaron. Yo tengo estatura antigua. Sí, entra bien. No necesito ni agacharme. ¡Oh, qué fresco! ¡Oh, qué fresco! ¡Oh, está azul! Mira, tenía que unas compuestas en la playa. Uy, se hace cada vez más pequeño. Esta es la construcción real, solo que fue restaurada. Y obviamente tiene este vidrio para proteger de que la gente no vaya a hacer daño. Conversamos con la Maca que es otro estilo la preservación de acá de Estados Unidos, por no decirle gringo. Obviamente la asignación de recursos, el tema de colectar recursos también con los visitantes y todo, de forma voluntaria, hace que esto se mantenga en estas condiciones, hasta con aire acondicionado para los visitantes. Bueno, y desde acá podemos empezar a armar la historia de los Okmulgee. Caminando por acá afuera dimensiona la escala de todo esto. No eran tribus nómadas de paso, eran los verdaderos dueños de lo que hoy es Georgia. Literalmente estamos caminando sobre una metrópolis que existió mucho antes que los gringos. Precisamente allá abajo pasa la línea del tren de que se habla que destruyó este espacio y lo dividió en dos. Así que tenemos que cruzar por un puente simplemente. Bueno, el progreso. Así se abrió paso, literalmente. Bueno, ahora está de todo con pasto, pero esto, como bien decía Macarena, no tenía pasto, esto era arcilloso. Exactamente, lo subieron ahí a mano a pulso, con estas canastas que les habían mostrado en el museo. Caminamos hacia el gran montículo del templo, el centro del poder misisipiano hace 1000 años, pero bajo nuestros pies el suelo tiene una historia aparte. Color rojo del suelo sí va bien asociado a la producción de algodón, que en esa época fue un boom. El monocultivo agresivo erosionó toda la capa de tierra fértil y oscura. Al lavarse esa capa superficial quedó expuesto el subsuelo, una dura arcilla cargada de óxido de hierro. Oye, y toda esta historia que va generándose acá en Georgia se empieza a asociar con la creación de algo que vamos a ir a ver prontamente, que son las carreras de NASCAR. Y para todos los tuerqueros, esta es una zona súper importante. Y la NASCAR tiene relación directa con la prohibición del alcohol que en esa época más o menos empezaba a existir en esta zona. Y mientras cargamos benzina les doy un pequeño dato, que muchas de estas máquinas piden código postal. Y obviamente uno no es de acá, así que ¿qué pongo? 0000, 5 veces 0 y acepta el código postal. Stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. Me voy a bajar para mostrarles el color de esta tierra y como ven te mancha de inmediato. Esta arcilla está saturada de óxido de hierro, es literalmente tierra oxidada. Cuando el monocultivo barrió con la capa fértil superficial, dejó esta costra expuesta. Por eso se adhiere a la piel como si fuera pintura.